y por eso estamos aquí, para poder ayudar a los demás. Entonces el método Alcaraz consiste en una fórmula sencilla, directa y clara, donde encontramos los pilares, la base del lenguaje pictórico. Es como la A, E, I, O, U, pero de la pintura. Sí. Sí, bueno, todo comenzó hace unos 5 años y medio dentro de mi cabeza. Era un sueño que yo tenía, porque yo había pasado por una circunstancia en las que de alguna forma vi claro que había un problema en la sociedad, y era que muchas personas querían dibujar, querían pintar, pero claro, la gente o los pintores que nos dedicamos a este tipo de arte, el puzzle es muy grande, es muy enorme, y claro, todo el mundo no le dedica el mismo tiempo. Entonces tenía que hacer una fórmula sencilla, directa, clara y práctica, para que todo el mundo pudiera entenderlo y para que todo el mundo pudiera practicarlo. Y esa fórmula se llama método Alcaraz. Sí, como 5 años y medio, cosas así llevo ya. Claro, lo fui haciendo en Gibraleón, que estaba allí dando clase de pintura. Entonces los niños me pedían que yo les explicara todo lo que ellos sabían, pero claro, esas mentes tan chiquititas no entendían el puzzle de la pintura, el abanico tan grande, se les soltaban las piezas, no terminaban de encajarlo. Y entonces pues me di cuenta que yo tenía las herramientas necesarias y la obligación, me sentí también obligada a hacerlo. Digo, si no la he hecho, si nadie ha hecho antes la base del lenguaje pictórico, alguien la tiene que hacer. Y entonces pues me puse manos a la obra, y después de mucho trabajo, de mucha constancia, de muchas veces haberme desanimado, porque es normal, yo era la que estaba luchando sola por una idea que tenía en la cabeza y sabía que podía hacerlo, ¿no? Y entonces, hasta que lo conseguí, ponía a mis alumnos pruebas, a ver qué ejercicios podían ellos resolver mejor, a ver con cuál disfrutaban más, a ver qué tipo de ejercicios yo les daba para que ellos entendieran mejor ese tipo de explicación. Y así pues me fui llevando, digamos, los 2 primeros años, ¿no? Hasta que después fui de lo general a lo particular, y ya luego fui centrando el método en 5 partes, lo fui cerrando cada vez más, y ya después las 5 partes las convertí en 24 clases de pintura. Bueno, cualquier persona, Manolo. Si el niño es pequeño y tiene por ahora tiene 12 o 10 años y es pequeño para resolucionarlo solo, pues lo tiene que hacer con un adulto. Entonces, por ejemplo, tú tienes un sobrino pequeño y tú quieres dibujar con él, y quieres, si una vez por semana, pues quieres dedicarle un tiempo a tu sobrino, y en vez de hacer otra cosa, pues quieres compartir esa forma de comunicación, porque la pintura es una forma de comunicación. Es la forma de comunicación más primitiva del ser humano. Antes que el hombre se comunicara con la expresión oral, se comunicaba a través de pinturas, ¿no? En las paredes de las cuevas. Pero ya el hombre, al empezar a hablar y desarrollar el lenguaje oral, deja de comunicarse con formas y colores. Al dejar de hacerlo, una zona de nuestro hemisferio cerebral derecho limita sus posibilidades de comunicación. Entonces el hombre sigue desarrollando el lenguaje oral y olvida el otro, olvida el pictórico. Si venimos a nuestro día a día, nos damos cuenta que a los niños les pasa exactamente lo mismo. Cuando son chicos, ¿qué hacen? Dibujan, pintan, colorean, porque esta es su forma de comunicarse, su forma de exteriorizar su interior. Cuando ya van desarrollando el lenguaje oral, pues como no tienen iniciativa o no hay algo que a ellos les motive para seguir desarrollándolo y no los ayudan, pues los niños dejan de dibujar, de comunicarse con formas y colores, igual que el hombre prehistórico, y desarrollan el lenguaje oral.
Y le pasa lo mismo, esa zona del cerebro queda limitada, sus posibilidades de comunicación. Entonces, lo que yo pretendo con este método, este método lo puede hacer cualquier persona, incluso personas con discapacidad, simplemente personas mayores, simplemente hay que dedicarles más tiempo, o a los niños pequeños hay que dedicarles más tiempo. Pero lo que a mí me gustaría con este método es que los niños desarrollaran los dos lenguajes al mismo tiempo, el oral y el pictórico, para un mayor desarrollo personal. Claro, claro, si es que a ver, yo les voy aplicando una técnica, pero es muy personalizada, igual que el método en sí. Yo te digo cómo se hacen los colores partiendo de los primarios. Tú los haces, pero después si te quieres inventar los colores que te dé la gana, pues invéntatelos. Diviértete con la pintura, a dibujar. Los enseño a dibujar, pero yo no les digo los dibujos que tienen que hacer. Yo les enseño a dibujar con líneas rectas, con curvas, con círculos. El trazo es lo que predomina, el trazo recto y curvo es el que predomina en cualquier dibujo que hagamos. Entonces les ayudo a desarrollar la seguridad y la sensibilidad de la mano con líneas rectas y curvas. Les digo cómo se pueden hacer los dibujos por paso para que ellos vayan teniendo seguridad en sus propios dibujos y ya ellos vayan haciendo sus propias cosas. Desde el principio yo siempre los voy llevando a su mismo terreno, simplemente aplicándole una técnica sencilla, directa, práctica, eficaz, para que ellos vayan comprendiendo mejor lo que es la fórmula, el método Alcaraz. No, yo he trabajado con mis alumnos, solamente con ellos, porque yo los entendía, los entiendo y veía qué era lo que ellos necesitaban. Entonces me fui metiendo dentro de sus cabezas, dentro de sus personalidades, date cuenta que la pintura es un mundo interior, que todo el mundo no queremos que entren ahí. Entonces los niños se fían de mí porque me conocen, pero yo estoy entrando dentro de su intimidad. Entonces ellos saben muy bien a quién ofrecerle esa parte de sí mismo y a quién no. Entonces yo creo que ellos han sido mis mayores aliados, porque hemos formado unos grupos yo muchas veces a los niños de 8 o 10 años los llamo sabios de 8 o 10 años porque tienen una inteligencia tan natural y tanto yo he aprendido de ellos como ellos han aprendido de mí. De vez en cuando pues sí le enseñaba a alguna persona relacionada con este mundo o no lo que estaba haciendo para que me orientaran, para ver si iba por buen camino o para simplemente saber yo los resultados que estaba obteniendo. Perdón. Después lo que sí empecé, cuando ya tenía la fórmula, el método, lo que hice fue ponerlo en práctica en colegios públicos y privados para ver si funcionaba, ¿no? Es como si tú haces un producto y ahora tienes que ponerlo en práctica para ver si funciona o no, ¿no? Perdón. Entonces lo hice en varios colegios, lo hice aquí también en Marismas del Tinto, en los ríos de Jaraque, de Gibraleón, de Huelva. Y ya tengo un documental hecho que es el resultado del método en personas que ya lo han conocido, médicos, ellos hablan de lo importante que es desarrollar esa zona creativa en los niños, maestros, directores de colegio, niños de colegio, niños del taller de pintura mío, padres, madres, la experiencia personal de cada uno, ¿no? Entonces tenemos el documental hecho y nada, a través de ahí, porque no son actores, son personas y eso se ve porque son mucha gente las que comentan, las que hablan del método, las que cada una habla de su experiencia personal y entonces ese documental a mí me ayudó mucho a solucionar muchas dudas que yo tenía en mi mente y fue cuando yo me fui dando cuenta que lo que yo estaba haciendo era importante porque es que también no es que solo fuera
una creatividad de mi mente o una idea de mi mente, sino que es que ya la estaba proyectando en los demás, ya los demás me estaban hablando de lo importante que era esta fórmula, esta forma de enseñar, este lenguaje comunicativo de formas y colores. Y entonces pues aquello pues la verdad me llenó de mucha satisfacción y ya me di cuenta que ya pues tenía que seguir luchando porque saliera todo a la calle, porque todo el mundo pudiera conocerlo y porque todo el mundo pudiera disfrutar del dibujo y de la pintura. Sí, estamos... Sí, Rocío me está ayudando mucho, siempre me ha ayudado mucho, la verdad yo se lo agradezco enormemente porque ella ha apostado por este proyecto desde el primer momento y cada vez que necesito algo, la verdad es que sin problema ninguno, lo contrario. Y después, pues ahora, claro, yo siempre, cuando empecé con el método, lo que quería es que los mismos profesores se lo fueran inculcando a los niños desde el colegio. Ya hay unos trámites hechos, pero claro, las cosas no van a la escuela pública de la noche a la mañana, eso necesita un procedimiento burocrático. Y como ya el método está hecho, pues lo vamos a lanzar por clases online, para que todas las personas puedan disfrutar de las clases del método, de las 24 clases que tiene el método. El método sería clase una vez por semana, para darle tiempo a todo el mundo. Por ejemplo, el niño que tiene la madre que transportarlo a la otra punta de la ciudad para una hora de pintura, y cuando el niño pueda hacer ese trabajo en su casa con el hermano, con su buena madre, solo, según la edad que tenga. Y entonces pues ya, si no esta semana, como yo creo que esta semana, si no esta semana, la semana que viene, mañana es que tengo que reunirme, ya lo empezamos a lanzar por clases online. Sí, a todo el mundo. Claro, además cuando ya... Sí, además que mira, me di cuenta de cómo había avanzado la tecnología y la civilización, cómo se ha adaptado a las circunstancias, y esta es la única forma de que llegara a todo el mundo rápidamente, ¿entiendes? Entonces, pues cuando ya yo tenga cuando ya lo tengamos todo preparado y vayamos a lanzar, a empezar a lanzar las clases, ya te digo la página que es, ya te digo, te doy más información, y para que todos los oyentes, todos los sanjuaneros puedan entrar y disfrutar por lo menos de visitar esa página, y si quieren participar con el método, si quieren hacerlo. Y entonces ya os mandaré también aquí a la biblioteca, al ayuntamiento, los vídeos, los enlaces y todo eso, para que todos trabajemos también en equipo. Claro, pero en los colegios... Claro, ¿qué pasa? Sí, ahora es lo que hay eso. ¿Cuántos cursos se hacen por online a cada momento? Claro, pero es que mira, el curso, te explico. En el curso consiste en lo siguiente. Hay unos minutos que salgo yo hablando, explicando un resumen de lo que va a ser la clase en un vídeo, y después, acto seguido, a los niños se les manda la ficha que tienen que hacer ese día en clase. Entonces ellos ya lo imprimen, le van bajando la ficha y ya van haciéndola ellos en su casa tranquilamente, y ya cuando terminen el método pues lo encuadernamos y tenemos ya el método todo junto. ¿Entiendes? Es como, a ver, las ediciones estas que salen de música, de pintura, de lo que sea, ¿no? Pero esta pues la hacemos de esta forma porque, como ya te he dicho antes, Manolo, ahora la tecnología y las civilizaciones han cambiado y entonces nos tenemos que adaptar a las circunstancias.